¿No le gustaría saber dónde estará el mercado de valores dentro de un año? ¿O cuál caballo ganará la carrera del hipódromo? ¿O qué números saldrán sorteados en la próxima mega lotería? Siento no poder ayudarlo, pero estoy seguro que encontrará muchos que dicen poder hacerlo. Aquí en el mundo de mañana discutimos un buen número de noticias y profecías. Sabemos, basados en las predicciones del libro conocido como Biblia, a dónde se dirige nuestro mundo y cuál será el resultado. No podemos decirle exactamente cuándo acontecerán ciertos eventos, pero podemos decirle que ciertos eventos tomarán lugar, próximos al regreso de una mano fuerte que intervendrá para salvar a la humanidad de sí misma. Al comienzo de cada año, sugerimos tendencias y aspectos específicos que esperamos en el próximo año. Pero hoy, les diré exactamente lo que no sucederá en el 2019. Eso puede sonar sencillo, pero estas cosas sucederán, aunque no en el año 2019. También le haré saber cómo recibir nuestro folleto más solicitado, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Le dará señales específicas para encontrar y puede ser suyo en forma totalmente gratis. Todo lo que debe hacer es contactarse con nosotros o visitar el sitio web elmundodemañana.org. Estas predicciones que le daré hoy son seguras. Así que si quiere saber, de acuerdo a la Biblia, qué no esperar en el 2019, acompáñenos. Bienvenido al mundo de mañana, donde le daremos 3 predicciones, de las que puede estar seguro que no sucederán en el 2019. Muchos cristianos convencionales creen en el regreso de Jesucristo, y también lo creemos aquí en el mundo de mañana. Tal vez le hayan dicho que Jesús puede regresar en cualquier momento, incluso esta noche. No es así. Podemos decir sin ninguna duda que, predicción número 1, Jesucristo no regresará en el 2019. ¿Cómo estamos tan seguros? Permítame asegurarle que aquí en el mundo de mañana creemos plenamente que Cristo regresará, y creemos que regresará pronto. Pero ¿por qué no en el 2019? Consideremos el hecho de que la Biblia predice la segunda venida de Jesús, y luego discutiré por qué sabemos que Él no regresará en el 2019, 2020, o incluso 2021 o 2022. El regreso de Jesucristo se encuentra en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, y fue predicho por el propio Jesús. Por ejemplo, en la parábola del hombre noble, vemos que esta es una analogía de Cristo, yendo a un país lejano y regresando. El significado es evidente, Jesús se iría y regresaría. Entonces, ¿cuál es el propósito de la parábola? Aquí está en Lucas 19, comenzando en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos entendieron que el mensaje de Jesús era el reino de Dios, un gobierno mundial gobernando esta tierra. La parábola no fue dada para contradecir esto, sino simplemente para mostrar que el momento no era aquel. Vendría en el futuro, pero primero tendría que irse y volver. Aquí está en el siguiente versículo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. En la noche que fue traicionado, Jesús dijo esto a sus discípulos en Juan 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Después de la resurrección, Jesús apareció varias veces en un período de 40 días. Veámoslo en los Hechos 1, comenzando en el versículo 3.
a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y luego qué pasó? Sus discípulos entendieron que Él establecería un reino eterno aquí en la tierra, y preguntaron cuándo sería eso. Su respuesta fue que no les tocaba a ellos conocer los tiempos. Su trabajo era predicar el Evangelio en todo el mundo como testigos. Luego, cuando estaban en el Monte de los Olivos, subió a una nube y desapareció. Luego leemos en el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este evento de Jesús regresando al Monte de los Olivos fue pronosticado en el libro de Zacarías del Antiguo Testamento. Si bien no lo menciona por nombre, prácticamente todos los eruditos de la Biblia, judíos y cristianos, entienden bien que este capítulo es mesiánico, es decir, sobre el Mesías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, y el Señor será Rey sobre toda la tierra. Así que si la Biblia predice el regreso de Cristo, ¿cómo estamos tan seguros que no regresará en el 2019? Esto es importante, porque varios evangelistas le dicen a la gente que podrá venir esta misma noche. Esto simplemente no es bíblico. Explicaré por qué no es así en un minuto. Primero permítame contarles sobre el folleto más solicitado que ofrecemos. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Este folleto, escrito por el Dr. Roderick Meredith, documenta desde la Biblia 14 señales que podrá encontrar antes del regreso de Cristo. Le sorprenderá cuánto podrá ver ante sus propios ojos. Nos es dicho que al ver estas cosas acontecer, el día de su intervención estará cercano, incluso a la puerta. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo es un folleto que debería leer, y es gratis al requerirlo. Así que contáctenos y ordene su copia hoy. Y cuando regrese, le mostraré en las Escrituras por qué Jesús no regresará en el 2019. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Antes del corte, dije que les mostraría por qué Jesús no regresaría en el 2019. Hay muchos pasajes de las Escrituras que lo demuestran, pero le daré solo algunos. Los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Eso se encuentra en Mateo 24, versículo 3. Algunos atribuyen en vano todo lo que se menciona en este capítulo a los terribles eventos del año 70, cuando los ejércitos romanos conquistaron la ciudad de Jerusalén. Pero esto no responde a la pregunta del versículo 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? ¿Ocurrió el fin del mal gobierno del hombre en el año 70? ¿Había regresado Jesús poco después? Por supuesto que no. Las señales en los siguientes versículos pertenecen a un tiempo mucho después del año 70. Pertenecen a nuestro tiempo, como se puede ver en varias profecías y varias señales que están ocurriendo incluso ahora. Pero note esta señal específica mencionada en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
La abominación desoladora es específica, y se nos instruye ver una antigua profecía dada por el profeta Daniel. Daniel predijo en el capítulo 11, versículo 31 del libro que lleva su nombre, un evento que tendría lugar unos 350 años en el futuro. Y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto tuvo lugar con una precisión asombrosa. El historiador judío Josefo nos dice que el gobernante griego Antíoco Epífano prohibió el sacrificio continuo en el templo de Jerusalén por un período de 3 años y 6 meses. Y continuó diciendo, Antíoco obligó a los judíos a disolver las leyes de su país, a mantener incircuncisos a sus hijos y a sacrificar carne de cerdo sobre el altar. Pasaron otros 200 años antes de que Jesús nos advirtiera que algo similar debería ocurrir aún más en el futuro. Daniel también habla del tiempo del fin, como hemos mostrado muchas veces en este programa. Las profecías de Daniel 12 son claramente para el tiempo final, el tiempo del regreso de Cristo. Note los primeros versículos de este capítulo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel quiso saber cuándo ocurrirían estas cosas, y al no entender preguntó, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y aquí está la respuesta en los versículos 11 y 13. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, o sea, morirás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Lucas tiene un enunciado paralelo de la profecía de los olivos de Mateo 24. En ella conecta otro evento adicional a la profanación del lugar sagrado. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los ejércitos rodearon a Jerusalén en el año 70 y desolaron la ciudad y el templo. Pero Daniel 12 habla claramente del tiempo del fin, cuando Cristo regrese y acontezca la resurrección. Esta señal de la abominación desoladora del tiempo del fin y los 3 años y 7 meses que deben proseguir aún no han ocurrido. Esta es solo una de las razones por las que Jesucristo no regresará en el 2019, ni en el 2020, 21 o 22. Así que ahora, pasemos a otra predicción. Predicción número 2. El rapto no acontecerá en el 2019. El rapto es una doctrina muy popular, proclamada por muchos evangélicos y popularizada en la serie de libros titulados Dejados atrás. Pero como se explicó en los programas anteriores del Mundo de Mañana, la Biblia no enseña esta doctrina. Los adherentes a la doctrina afirman que se encuentra en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo detenidamente para ver lo que dice. Comenzando en el versículo 13, el apóstol Pablo está consolando a la iglesia de Tesalónica con respecto a los seres queridos que murieron en la fe. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenga en cuenta que Pablo describe a los que murieron no en el cielo, sino durmiendo, totalmente inconscientes. Entonces les da ánimo tocante al panorama completo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos rápidamente que el tema no es una especie de arrebato para escapar de la tribulación, sino un estímulo para los amigos y familiares que experimentaron la muerte de un ser querido. Luego Pablo señala que estos serán los primeros en resucitar al regreso de Cristo.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos no necesitan protección de la tribulación, están totalmente inconscientes en sus tumbas. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Dice que seremos raptados. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Supongo que me lo perdí. Los raptistas se apresuran en señalar que la expresión griega para arrebatados es arpazo, de donde obtenemos la palabra rapto. Pero ¿qué significa esta palabra? En la traducción Palabra de Dios da una buena indicación. Dice, subiremos. Claramente está hablando de una resurrección cuando los muertos en Cristo son levantados primero en el aire, y luego los que están vivos al regreso de Cristo resucitan. Tenga en cuenta que no hay ninguna mención de escapar de nada, y el último versículo hace que el tema sea obvio. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Pablo no se enfoca en escapar, sino en consolar a quienes perdieron a sus seres queridos en la fe. Note el momento de esta resurrección de la muerte. ¿Cuándo dice Pablo que esto sucederá? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El libro de Apocalipsis describe 7 trompetas que suenan al final de la era. ¿Y qué sucede al sonar la última trompeta? El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Cabe señalar que en la progresión del libro de Apocalipsis, la tribulación y el martirio de los siervos de Dios ya han acontecido. Esta séptima trompeta se produce en el momento del regreso de Cristo y la resurrección de sus siervos. No hay rapto aquí. Por lo tanto, ningún rapto sucederá en el 2019 o en cualquier otro año. El rapto no es una doctrina bíblica. Así que las primeras 2 predicciones de lo que no sucederá son: número 1, Jesucristo no regresará en el 2019. Y número 2, no habrá rapto en el 2019. Le daré una tercera predicción en un momento, pero quisiera recordarle de la oferta gratuita de hoy. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Las señales que se dan en este folleto provienen de las páginas de la Biblia, y como verá, ya están ocurriendo, o se están preparando para ocurrir incluso mientras hablo. Son señales siniestras y lo afectarán a usted. Una es guerras, violencia e iniquidad. El ex líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, proclamó recientemente en diciembre del 2016: pareciera que todo el mundo se está preparando para la guerra. ¿Y de qué tipo cree que será la próxima gran guerra? ¿No vemos que la violencia y la anarquía aumentan a nuestro alrededor? 14 señales que anuncian el retorno de Cristo también da señales muy específicas, como la aparición de un gran falso líder religioso. Usted necesita este folleto. Contáctenos hoy. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Antes del corte, dije que les daría otra profecía que no sucederá en el 2019. Así que aquí está nuestra próxima predicción. Número 3. La verdadera paz vendrá, pero no en el 2019. La humanidad anhela la paz. Se han creado instituciones enteras para llevarla a cabo. La Liga de Naciones fue creada para ponerle fin a las guerras. A raíz de su fracaso como resultado de la Segunda Guerra Mundial, se formaron las Naciones Unidas.
pero tampoco logró traer la paz. El expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, describió el problema en su libro La verdadera paz. Aquellos que hacen la paz en la mesa del teclado, en lugar de en la mesa de negociación, tienen el lujo de ser proclamadores de paz, sin tener que lidiar con los problemas complejos en el mundo de la diplomacia internacional verdadera. Para ellos, el único obstáculo para la paz es la lamentable falta de líderes que son tan desinteresados e idealistas como afirman ser, y que están dispuestos a dejar de lado el interés nacional local con tal de llevar la paz al mundo. Esperan que esta era sea aquella en la que el interés propio, la fuerza que ha impulsado la historia desde los albores de la historia, simplemente se evapore. Él comprendió correctamente que el problema es básicamente teológico y requiere un cambio en la naturaleza humana. Pero el señor Nixon no era optimista. A largo plazo, podemos esperar que la religión cambie la naturaleza del hombre y reduzca el conflicto, pero la historia no es alentadora en este respecto. Las guerras más sangrientas de la historia han sido las guerras religiosas. Los hombres que rezaban al mismo Dios se mataban entre sí de a miles en la Guerra Civil de los Estados Unidos y de a millones en la Primera y Segunda Guerra Mundial. A menos que el hombre cambie, la verdadera paz deberá construirse asumiendo que lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con nuestras diferencias en lugar de morir por ellas. Lamentablemente el señor Nixon tenía razón. Con suma frecuencia la religión ha sido más el problema que la solución. Y llegamos a la misma conclusión hacia donde miremos. La ciencia y la tecnología pueden llevarnos a la luna, pero al final terminan siendo aquel monstruo que puede destruir toda vida en este planeta. Los gobiernos son dirigidos por reyes, presidentes, partidos, comités, congresos y parlamentos, pero ninguno nos ha traído la paz perdurable. Y cuando el hombre forma a Dios en su propia imagen, incluso la religión es un enemigo de la paz. En 1959, la antigua Unión Soviética donó a las Naciones Unidas una estatua de bronce de un hombre que sostiene un martillo en una mano y una espada en la otra, de la cual está forjando un arado. Esta obra de arte, llamada Convirtamos las espadas en arados, simboliza el deseo del hombre de poner fin a la guerra. La inspiración de esta escultura es la Biblia. Leemos en Miqueas 4, versículo 3. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Aquí en el mundo de mañana predicamos ese mensaje de paz. Proclamamos que la paz vendrá en el futuro, y será más que una ausencia de la guerra. Pero queridos amigos, esto no sucederá en el 2019, y les mostraré por qué en el último segmento. Aunque vemos muchas señales que Jesús dijo que esperemos, aún deben ocurrir varios eventos antes de su regreso. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Le mostrará qué buscar. Algunas de estas señales están ocurriendo incluso ahora mismo. Otras aún no se han cumplido, pero este folleto le ayudará a saber lo que otros no saben. No sea tomado por sorpresa. 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Le mostrará qué esperar en los años que se aproximan. Así que asegúrese de pedir su copia de inmediato. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. ¿Cómo podemos estar tan seguros que la paz no llegará en el 2019? Sé que esto puede ser obvio, excepto por el hecho de que la Biblia sí predice que la paz vendrá, y muy posiblemente durante su vida.
Es evidente que la única forma de alcanzar la paz sería el resultado de que aparezca una mano fuerte que la establezca. Esa mano fuerte no es otra que el regreso de Jesucristo. Y como ya hemos visto en este programa, Él no regresará en el próximo par de años. Primero deben acontecer una serie de conflictos, y la Biblia muestra que estos conflictos se intensificarán en un grado aterrador. Apocalipsis 9 habla de un conflicto entre el poder de la bestia europea y un ejército de 200 millones de hombres del Oriente. Es difícil imaginar una cosa así, pero esto será un conflicto sin precedentes que terminará aniquilando a un tercio de la humanidad. Puede leer eso en Apocalipsis 9, versículos 16 y 18. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Jesús advierte que esto se pondrá tan mal que el resultado podría ser la aniquilación de toda carne. Véalo en Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La Biblia no es una novela bestseller de ficción del New York Times. Declara claramente lo que acontecerá y no es bonito. Pero la buena noticia es que aquel a quien la humanidad generalmente rechazó, regresará a la tierra para salvarnos de nosotros mismos. Ahí es cuando la paz se hará realidad, pero no hasta entonces. Ese es el mensaje del mundo de mañana. Se viene un mundo mejor, pero no será en el 2019. Asegúrese de pedir su copia de 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. Es absolutamente gratis. Y asegúrese de volver la próxima semana cuando Richard Ames, Wallace Smith, el presentador invitado Rod McNair y yo les traigamos más noticias del mundo de mañana. Hasta entonces, que la paz y la verdad del Dios omnipotente y Jesucristo estén con usted. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente